Buenos días, amigas y amigos. Buenos días, Marisela. Buenos días. Bueno, como todos los viernes, vamos a hacer un balance de las informaciones de mayor trascendencia y obviamente que una de las más importantes tiene que ver con el recuento y ahora la evaluación de los daños que provocó en el país el huracán María a su paso, sobre todo con las lluvias, daños en la infraestructura, es decir, carreteras, viviendas, y daño en la producción agrícola y pecuaria. También el tema de la transparencia y la corrupción de nuevo ha saltado a primer plano con el informe del Foro de Competitividad Mundial. También hay una exhortación del Fondo Monetario, un organismo muy conservador. Sin embargo, dice que es importante que estos países aprovechen el movimiento social, las protestas populares, para tratar de impulsar la lucha contra la corrupción, algo muy interesante. También en el ámbito de la política hubo una decisión que se dio a conocer de que el Tribunal Superior Electoral reconoció a una de las partes del Partido Reformista que se disputan la representación legítima de esa organización. Y esa la parte, si se quiere, que en principio fue disidente, la que encabezan el senador por San Pedro de Macorís, José Jacín Frappier, y el diputado Víctor Bisonó Asa, Ito, y ha quedado sin el aval de ese tribunal, por lo menos en primera instancia, la parte que representan el ingeniero Federico Antún Valle, entre otros dirigentes notables del reformismo. Así las cosas, Marisela. Yo creo que en la parte de los daños que provocó el huracán María ya hay números. Sí, sí. El gobierno dominicano habla de 63 millones de dólares y por otro lado ayer el propio presidente Danilo Medina anunció que el Banco Mundial prestará o prestó ya a República Dominicana 150 millones de dólares para hacer frente a los daños de María, reforzar área de prevención de desastres, porque sabemos que estamos en una zona que son frecuentes las tormentas, sí, así es, y huracanes, y posiblemente también, ojalá que no nos toque algún movimiento de tierra, algún sismo, ¿no? Así es, pero en las reuniones que ha tenido el presidente Danilo Medina con los comunitarios, principalmente de las zonas de Montecristi, Mao, bueno, y toda la zona costera del norte y noroeste, el presidente ha hecho muchas promesas de que se restablecerá y que ayudará bastante. Sin embargo, yo he estado hablando con comunitarios y principalmente productores agrícolas, y ellos no están tan confiados en esas ayudas y dicen que en vez del presidente estar, lógicamente, tiene que ayudar con el tema de los damnificados, con el tema de arreglo de puentes. O sea, de enfrentar lo inmediato. De enfrentar lo inmediato, pero tiene que buscar soluciones a largo plazo. Sabemos que por la ubicación geográfica en la que estamos, cada año tenemos un sinnúmero de tormentas, de hecho tenemos todavía daños que no se han podido arreglar desde las tormentas del año pasado, de las tormentas de octubre y noviembre de 2016. Entonces los agricultores dicen, bueno, sí, que nos ayuden a por lo menos salir adelante con los huracanes Irma y María, con los daños grandísimos que nos ha dejado, pero queremos que el presidente se siente a planificar, que ese es su trabajo, planificar por ejemplo, el encauce de los ríos. Está bien que se necesita una inversión monstruosa de muchos millones de pesos para poder por lo menos... Pero si se hace de manera paulatina y como tú hablas de planeación que debe hacer el mandatario con su equipo, quizás no haya que de un golpe invertir tanto, sino de manera paulatina. Claro, pero es que decía uno de los agricultores que ese es su trabajo, o sea, es planificar, porque, ok, ahora debemos mitigar los daños, suavizar y remediar después de, pero si nosotros estamos ubicados en esta zona y sabemos que con frecuencia vamos a ser afectados, yo creo que más que todo deberíamos ver un futuro de otra manera, planificar para que el futuro... Tener una política nacional... Se nos impacte menos. Y que tome en cuenta esos factores que tú dices, las áreas donde con mayor frecuencia hay inundaciones y desborde de ríos y arroyos, las zonas costeras que son más afectadas por esos temporales,
Es decir, por una política de Estado que tome en cuenta esos factores y que siempre haga acopio de recursos para que siempre esté esa inversión presente y no tengamos que reaccionar luego que ocurren las cosas, que obviamente hay que ahora volcar esfuerzo y dinero porque ahí viven muchos dominicanos y dominicanas y no deben de ser dejados en el desamparo, ¿no? No, definitivamente que no. Yo creo que el gobierno de Danilo Medina tiene este reto y con el tema de la transformación del campo que tanto se ha mencionado, debería de aprovechar y crear políticas a largo plazo que mejoren este tema. Con respecto al tema del dinero que se le presta a los productores para que puedan remediar un poco, resarcir un poco el problema que tienen con las pérdidas, hay algunos productores que se quejan de que del año pasado todavía no se le ha hecho el desembolso del dinero que se le iba a prestar. ¿Qué se le prometió? Los funcionarios del gobierno, particularmente Agricultura, hacen mucho hincapié en que el Banco Agrícola siempre está ahí dándole la mano, pero la versión de los productores es otra. Dicen que de hecho la banca privada les presta con menos trabas y con un menor interés. Eso es grave si es así, porque se supone que el agrícola es un banco de una manera que debe dar más facilidades y prestar a tasas incluso que no son la del mercado financiero. Así es. Sino con una mayor facilidad y dar más rejuego para los pagos cuando un productor tiene algún problema, alguna eventualidad que le impide reunir el dinero. Porque hay que decir, eso es importante que se tome en cuenta, la producción agropecuaria, sobre todo la agricultura, que es vital en todos los países, porque todos los países tienen que producir alimentos. Claro que sí. Y sobre todo, bendecido aquel país que sea autosuficiente en su producción de alimentos, porque no tiene que depender de lo que ocurra fuera del país. Así es. Pero esa es una labor de mucho sacrificio. Quien conozca a los agricultores sabe que ahí no hay día de descanso. Si tú tienes cosecha pendiente, tienes que levantarte todos los días, no importa que sea domingo o sábado, de madrugada, atender tus plantíos, evitar que sean atacados por plagas o por pájaros, que ya saben que los piquen, ¿no? O que incluso no venga algún ladrón, un desaprensivo y te quiera robar lo que tú con tanto sacrificio has producido. Luego está todo aquello de que tienen que entonces entenderse con los intermediarios, que muchas veces se llaman la gran tajada sin producir, porque llegan con camiones y te dicen, bueno, lo tomas o lo dejas, te pago a tanto aquí en la finca. Y ellos desesperados porque no pueden perderlo, porque es un fruto perecedero. Una vez que ya está, si usted no lo vende, si no se aprovecha, se pudre. Y después de tantos sacrificios, entonces tienen que venderlo a un precio que no es el mejor, que a veces ni recuperan la inversión. Así es, Gustavo, y ojo, ellos dicen, nosotros no queremos que el gobierno nos dé nada. Que nos regalen. Que nosotros no estamos buscando regalos, nosotros no queremos limosnas, así mismo me decían. Lo que sí queremos es que el gobierno no nos ponga tantas trabas, que en un principio lo que se planifica es de ayuda, de que nos van a dar soporte, de que van a estar ahí para nosotros, pero en el desarrollo de esas políticas momentáneas que siempre se planifican posterior a las inundaciones y demás, luego lo que pasa es que se le ponen las trabas y todo se vuelve nada. Y no se da el debido seguimiento. También, ese es otro factor. Una cosa es que el propio presidente anuncia algo, se supone que después, Banco Agrícola, Agricultura, tienen que hacer esas cosas, ese seguimiento. Y entre el seguimiento está lo que llaman la extensión agrícola, que decían antes, es decir, que un cuerpo de profesionales presten los servicios científicos para que el productor sepa cómo manejar mejor su cosecha, cómo obtener más productividad, mejores resultados. Y luego está la otra parte del mercadeo y todo eso. Bueno, siempre el hombre y la mujer del campo son muy sacrificados. Son muy valiosos para nosotros. Claro, para que quienes viven en las ciudades tengan alimento a mano, y muchas veces la gente quizás no repara cuando disfruta un alimento, el sacrificio que eso ha costado a esas personas que hacen tanto esfuerzo para el valor producir. que tienen para nuestra alimentación nacional. Así es. Vamos a una primera pausa.
Esta semana se presentó el informe global de competitividad y la República Dominicana no quedó muy bien parada, que digamos. Quedamos en el puesto 104 de 137 economías analizadas por el Foro Económico Mundial, Gustavo. En esa medición se supone que el número 1 es el que está mejor. Así es. Nosotros tuvimos está antes, Suiza en número 1. Antes en el 90 y tanto, ¿no? Y ahora subimos... 92 estuvimos en el año pasado. Exacto. Y ahora subimos al 104. Lo que o sea, decir descendimos. Que hemos desmejorado. Desmejorado. Y entre esos factores se encuentran que hemos desmejorado en los temas de competitividad, en tema de la macroeconomía, el tema de los salarios, de la innovación como tal, y por otro lado está el tema que yo creo que todo el año hemos venido analizando, que es la corrupción. No creemos en nuestros funcionarios, tenemos el tema de Odebrecht, que ha sido un elemento que ha llevado a que menos inversionistas que quieran venir a República Dominicana por todo este clima que hay de corrupción y de sobornos. Y falta de transparencia. Exactamente. Viene muy al caso lo que revela ese foro, porque aquí recientemente se ha estado denunciando que en un área muy importante como es la inversión en energía limpia, como llaman, nosotros tenemos mucho sol, tenemos vientos, y bien pudiéramos aprovechar ese sol y esos vientos para producir electricidad que no sea tan costosa como la que se extrae de las plantas que operan con derivados del petróleo o bueno, ya tendremos Punta Catalina con carbón. Menos costosa y más limpia. Pues ha habido varias empresas con proyectos de energía alternativa, energía renovable, que han denunciado que han recibido propuestas de chantaje o de extorsión. Si me da tanto, ese proyecto sale rápido, se aprueba. Eso incluso hizo reaccionar al propio Ministerio de Energía y Minas, y hubo reunión en Palacio Nacional en donde ese ministerio, que encabeza el doctor Antonio Isaconde, está preocupado por esa situación y están tratando de tomar medidas para ponerle fin a esa práctica de algunos funcionarios que quieren aprovecharse de su cargo para obtener dinero de mala manera, perjudicando el ambiente de negocio y la economía de República Dominicana, y por eso salimos en esos informes. Así es, Gustavo. Justo en el día de ayer, o sea, un día después de que se presentara el Índice Global de Competitividad, viene el Consejo Nacional de Competitividad a dar la cara y presenta unas posibles acciones para que para mejorar nuestro posicionamiento para el próximo año. Es el señor Rafael Paz. Rafael Paz es el director ejecutivo, pero sabemos que esa institución la preside el presidente Danilo Medina. Sí. En el día de ayer él presentó unas posibles acciones para mejorar, partiendo particularmente de mejorar el clima de negocios en República Dominicana, ayudando a los productores nacionales, proponen que van a ayudar a los productores nacionales a que puedan exportar, expandir sus negocios, eliminando procesos burocráticos. Vamos a ver qué tanto se puede solucionar esto, creando ventanillas únicas para la creación de nuevas empresas, que de hecho no es nada nuevo. Bueno, pero sin embargo, qué bien que se ayuda a un productor a que pueda exportar, Marisela, sí. Pero eso es competitividad, vamos a decir, para un renglón de la economía nuestra, generar riqueza, pero lo que decía el foro era para atraer inversión. Me gustaría saber qué va a hacer esa entidad, ¿verdad?, para despejar esas dudas y que las inversiones grandes que generen mucho más empleo puedan venir al país. Yo en verdad me quedé un poco intrigada con lo que pasó ayer, porque tenían todas estas estrategias listas, digo yo, y estaban esperando que el informe de competitividad internacional apareciera. ¿Tú piensas? No digo yo, pero... O no la apresuraron un poquito, porque aquí solemos ser muy reactivos siempre, reaccionamos a un día después, Gustavo, ya teníamos todo este plan que va a involucrar, como decía Paz. Sí, ¿verdad? Y que tienen ese plan y ojalá enhorabuena, pero sobre todo que mejoremos la transparencia. Y es muy interesante que por lo menos ahora por parte del gobierno no ha podido decir que todo eso es percepción. No, bueno, es que ya, yo creo que lo mucho hasta Dios lo ve, dice un refrán popular.
A propósito también de eso, Marisela, una información que publicamos ayer, el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los grandes organismos financieros mundiales, emitió unas declaraciones a través de unos funcionarios hemisféricos interesantes, observando con buenos ojos las protestas populares en los diversos países contra la corrupción. Qué bueno que el fondo, un organismo que uno no lo creería, muy conservador, incluso que es un organismo que en muchos años estuvo apoyando a gobiernos dictatoriales, hasta criminales, ¿no? Sí. Sin embargo, el fondo ahora dice que esas protestas son buenas para tratar de frenar la corrupción. Pero enhorabuena entonces que el fondo lo vea eso. Sí, decía... y menciona los movimientos que ha habido en muchos países en toda la América Latina, y ahí nos incluimos nosotros, claro, lógicamente. Decía un usuario del Twitter que es que al Fondo Monetario Internacional no le conviene que los países caigamos en bancarrota, precisamente por el tema de la corrupción, porque la corrupción se lleva todo. Entonces, y después no pueden ni pagar. No, pero claro que sí, no podemos, ellos no quieren que caigamos en bancarrota. O sea que el fondo se encarga como de disciplinar la finanza de los países y le pone a veces reglas que son camisas de fuerza. ¿Aquí lo ha puesto? Sí, nosotros hemos acudido al fondo en varias ocasiones y han sido recetas muy dolorosas, porque los tecnócratas del fondo no tienen una visión humanista de nada, a ellos no les importa. Le dicen a un país, mira, tú tienes que pagarme tanto mensual de deuda. Pues aunque el gobierno diga, mira, pero que entonces mis gastos sociales, el subsidio, no elimina subsidio, rebaja que invierta aquí o allá. Entonces lo que dice es, cobren más impuestos y paguen. Es una visión muy deshumanizada de la administración de la economía de un país. Por eso incluso el fondo ha sido muy criticado, incluso las encíclicas papales se han referido a que ese tipo de prácticas son el capitalismo salvaje, o sea, sálvese quien pueda, nada de humanismo. Entonces, pero hay que decir sí que si un Estado es disciplinado, organizado en su administración, de hecho los consejos del fondo no vienen mal. No, claro. Malo es cuando porque eso es igual que un banco, tú te metes en un préstamo con un banco y tú eres indisciplinado manejando tu casa o tu negocio, el banco te va a dar en la madre. Y no va a decir que originalmente ese banco no es culpable, sino que tú suscribiste un contrato y ellos te van en un momento dado a decir, ok, te vamos a dar una moratoria, a ver que... Pero si tú no pagas, te dicen un día, bueno, se acabó, eso pasó a legal. Claro. Y los abogados de legal lo que hacen es cobrar como sea. Pero qué bueno que el Fondo Monetario Internacional, en el caso de nosotros con el tema de la Marcha Verde, nos inste a continuar nuestra lucha social por una reforma de lo que es todo el funcionamiento estatal. Exactamente. Vamos a una pausa de nuevo, Marisela. Para este miércoles estaba pautada la primera reunión, por así decirlo, de el gobierno venezolano empezar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición en la República Dominicana. Nosotros vamos a ser sede de esta fase exploratoria de un consenso, de llegar a un acuerdo entre las partes para mejorar esta crisis económica y social que hay en el país de Venezuela y política. Sí. Bueno, tú sabes que eso fue una idea auspiciada por el gobierno dominicano, que ha mantenido coherencia, hay que decir, porque en todas las reuniones, no solo la OEA, en otros foros, República Dominicana ha planteado que lo que procede en Venezuela es el entendimiento, es el diálogo entre el gobierno y la oposición. Muchos dicen que esa fase terminó porque el gobierno se ha comportado de manera intransigente, otros tildan intransigente a la oposición. Pero en medio de todo esto, el pueblo de Venezuela ha estado sufriendo mucho porque hay escasez de medicina, de alimentos, de gasolina. Hay merma en los servicios que en un momento, durante los gobiernos del presidente Chávez, Venezuela se construyeron complejos hospitalarios muy buenos en lugares que no lo tenían y todo eso fue saludado en su momento. Pues todo esto ha caído en precariedad porque no hay recursos. El gobierno, además de que dice que le tienen una guerra económica y todo eso,
culpa a los empresarios, culpa a Estados Unidos. Estados Unidos. Además de eso, dice también, bueno, que, y eso es verdad, el petróleo ya no es el precio que tenía cuando estuvo Chávez, que llegó a estar casi en $150 el barril o más. Ya ha bajado muchísimo y se ha mantenido o en 50 o por debajo de $50 el barril. Bueno, esta reunión, había muchas esperanzas. República Dominicana recibió el espaldarazo, el aliento de la propia OEA, de la ONU, de países, gobiernos, tantos países que son amigos del gobierno de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, de Bolivia, como de países que no están de acuerdo con el gobierno de Venezuela, como es el de Chile, como es Argentina, como es México. Pero después de eso, y que República Dominicana fue aplaudida, la reunión de seguimiento que se celebraría el miércoles, como tú señalaste, no se dio porque la oposición, representada por la Mesa de la Unidad Democrática, ha dicho que acuerdos previos fueron incumplidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, se había preacordado que los presos políticos debían ser puestos en libertad. Si no la totalidad, la mayoría, se dieron listas, no se hizo. Igual que se debía respetar la existencia y el papel que debe jugar el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional en Venezuela. El gobierno le da prioridad a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida en una consulta que mucha gente pone en duda su pulcritud, incluso la empresa que contrató el propio gobierno de Venezuela para asuntos de tecnología y cómputo, una empresa británica que dijo que ahí aparecieron unos millones de votos que no se explica de dónde surgieron. Sí, se aproxima la Asamblea Nacional Constituyente que se espera a reorganizar todo el Estado venezolano y lógicamente va a ser en pro del chavismo, de lo que ya está instaurado y que la población está descontenta. El problema con esa Asamblea Constituyente es que de ahí va a salir una nueva constitución. Y basta, porque la Constitución es la ley de leyes de un país, sí, que incluya un párrafo que dice, bueno, quedan eliminados todos los poderes, de manera temporal gobierna X persona o X equipo, y entonces digan, por necesidad nacional hay que extender el periodo del presidente. Ya estaríamos hablando de otro sistema político, exacto, lógicamente. Entonces ya quedaría enganchado todo aquel que piense que habrá elecciones y todas esas cosas. O cambiar el sistema por el sistema que se usa en otros países, que se da una votación pero unilateral. Quizá un solo partido, un organismo centralizado. Por ejemplo, en China hay elecciones, en China popular. Ahora hay un solo partido. El sistema político no permite otro partido. Tú quieres participar, tienes que ser parte de ese partido. En Cuba hay elecciones, pero de un solo partido también. Entonces, no sé si es que eso le gusta mucho a Nicolás Maduro y ve por ahí que va, o qué es lo que va a pasar. Sí, pero es diferente lo que pasa en China y en Cuba. O sea, el trato que se le da a la población es un trato más de igualdad. Tienen muy buena educación, tienen por lo menos alimentación básica y cierto desarrollo. Sobre todo en China. China sí. Ha logrado sacar de la pobreza. Y bueno, y Cuba con el tema de la educación. Exacto, que se ha deteriorado un poco en los últimos años. Están tratando de rescatar esas cosas. Tanto el sistema de salud, que sigue siendo de los mejores en el continente de Cuba, hay que reconocerlo. Exacto. Sobre todo la atención primaria, que es la que evita muchos males, es excelente en Cuba, pero han tenido deterioro porque ya han tenido problemas económicos, pero están tratando de rescatar todo eso. Pero en Venezuela no se puede decir lo mismo. Además, hay una cosa que perturba en Venezuela. Nicolás Maduro yo creo que no tiene las condiciones para ser un presidente. Un presidente no puede estar hablando todos los días y convocando a un meeting en medio de la ciudad. ¿Tú te imaginas aquí con este tapón? Que aparezca un presidente que diga, bueno, mañana en la Gómez con 27, un meeting popular. Y las maldiciones que echa la gente porque no va a poder transitar. Entonces, un presidente, eso detiene la economía, eso es un problema. No tiene visión de manejo del Estado. Yo siempre he dicho que si los venezolanos hubiesen aprendido de los chinos, que entendieron, tienen el control político del país, tienen un país que dicen que es socialista, pero ellos entendieron que hacer negocio, crear empleo, crear riqueza para que pueda ser distribuida, no es una labor que la pueda hacer el Estado solamente, o lo que menos puede hacer el Estado es eso. Hay que dejar que quienes saben de negocio hagan negocio, que son los empresarios, los comerciantes. Tú lo que tienes es que ponerles reglas claras, pero no puede atosigarlos, asfixiarlos
Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Se ha ido la gente que produce, se ha ido. Y así un país no puede llegar a ningún lado. Bueno, también hay otros presidentes de otros países que uno cuestiona si deberían ser las cabezas de esos países, tipo Estados Unidos. Obvio, pero la diferencia es que allá un hombre como Trump le ponen límites. Por ejemplo, le ha querido imponer cosas y el Congreso le ha dicho que no. Claro. Su propio Funcionan partido. otros poderes. Claro, el propio partido dice, no, presidente, espérese. Y cuando algún funcionario entiende que la cosa se le va de la mano, renuncian. Renuncian, porque el problema es que tú no puedes a ningún individuo, ni a un partido, ni a nadie, darle un poder absoluto y suscribirle todo lo que diga, sí señor, sí, sí, porque así no puede ser, eso lleva por mal camino a un país. Claro, y mientras tanto la gente en Venezuela sigue haciendo filas de una mañana completa para poder tener gasolina, para poder tener comida, para poder tener medicamentos básicos, si es que los consigue. O sea, como decimos en el Cibao, la gente está pasando la de Caín. Y mira que Caín hasta lo botaron del paraíso, ¿verdad? Bueno, pues sí, es muy triste con nuestros hermanos venezolanos. Un país que yo siempre digo que nosotros tenemos una deuda histórica que quizás nunca podamos pagar. Porque desde nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, que fue acogido en Venezuela y vivió allá, inclusive falleció allá, hasta miles y miles de dominicanos que, huyendo de dictaduras aquí en República Dominicana, fueron acogidos en Venezuela como hermanos, de verdad. Muchos allá hicieron inclusive una carrera, una pequeña fortuna, montaron negocios y fueron tratados muy bien. Incluso músicos emblemáticos dominicanos que huyeron de la dictadura de Trujillo, por ejemplo, el maestro Billo Frometa es un ícono en Venezuela, el maestro Porfi Jiménez, luego posteriormente otros que fueron contratados, ¿no? Y todo el mundo sabe en el auge del merengue. Es lamentable la involución de esta sociedad. Entonces es muy triste lo que pasa en Venezuela. Antes de irnos, Gustavo, es bueno que la gente tenga pendiente que para este fin de semana se pronostican también lluvias. O sea que por lo menos tomen las medidas de precaución. La previsión, porque no han el temporal no ha pasado, pasó el ciclón, pero el temporal y sus efectos están ahí todavía. Así es. Muchas gracias, Marisela. Amigas, amigos, será hasta el lunes. Bye bye.